propone que al contemplar el espacio es inevitable considerar el cuerpo humano como uno de sus componentes esenciales. Sin su presencia, la percepción del espacio y la arquitectura se desvanece. Algunas preguntas. ¿Cómo podemos emplear el cuerpo para dar forma al espacio? ¿Cómo investigar la relación entre el cuerpo y el espacio a través de la materia? ¿Y de qué manera podemos explorar áreas arquitectónicas mediante el cuerpo? Son cosas que ella explora con sus estudiantes en la Universidad de Umeå, en Suecia, donde ha estado profesora desde el 2016. Su enseñanza se caracteriza por un enfoque interdisciplinario basado en exploraciones artísticas, técnicas y conceptuales, donde el pensamiento con la mano y a través del cuerpo se traduce en aprendizaje mediante la experimentación y el hacer. Su investigación se centra en investigar prácticas artísticas donde el cuerpo humano es la herramienta sensible para la producción de conocimiento espacial situado, teorizando nuevos procesos en la práctica de diseño arquitectónico. Bueno, de nuevo, muy agradecido desde Arquitectura Femenino de poder estar contigo esta mañana y les doy la palabra a Carla. Muchas gracias. Bueno, para empezar también quisiera agradecer a Elisa Silva y a Isabel Calella por la invitación, por la oportunidad de venir a contar y a compartir, bueno, un poquito de lo que ha sido mi historia en estos últimos años, trabajando fuera. Y bueno, creo que añadir un poquito a esa idea de visiones más diversas, más incluyentes y contemporáneas de lo que es la arquitectura o de lo que la arquitectura podría ser hoy. ¿Cuál es la relación entre cuerpo y espacio? El espacio corpóreo, aproximaciones a la arquitectura desde el cuerpo humano. La charla está estructurada en 3 partes que se articulan entre sí. Y bueno, es una charla, una historia, una narrativa, una conversación. No hay un orden cronológico, pero sí hay un orden temático y la idea es revelar las inquietudes que alimentan y que han alimentado mi investigación actual en el campo de la arquitectura y un poco entender cómo han surgido y cómo han evolucionado desde la práctica docente en los últimos 8 años. Iniciaré con una reflexión teórica para luego moverme al campo de la práctica pedagógica aplicada, es decir, basada en mi propia experiencia como docente. Y por último, revelar o profundizar en algunos de los métodos empleados en los experimentos que investigan el espacio corpóreo como tema de diseño. Cuerpos que diseñan. Esta inquietud surge del interés por descubrir cómo se define la configuración, la construcción y la significación del espacio en la arquitectura desde una perspectiva centrada en el cuerpo, formalmente, materialmente y experimentalmente. A partir de ahí se ha construido una colección de casos de estudio históricos y contemporáneos, teóricos y prácticos, una suerte de paisaje de cuerpos humanos que interactúan y generan espacio a través del movimiento, la materia y la tecnología. Mi intención, en este caso, además de categorizarlos o analizarlos, es poder producir una genealogía, como una suerte de familia, para poder extraer y extrapolar conceptos, metodologías y protocolos de diseño basados en esa relación corporal que puedan ser utilizados en el diseño del espacio en el proyecto arquitectónico. Al contemplar el espacio es inevitable considerar al cuerpo humano como un componente esencial del mismo. Sin su presencia, la percepción del espacio y la arquitectura misma se desvanecería. El cuerpo y el espacio interactúan, coexisten y se fusionan en una suerte de simbiosis invisible
que informa y afecta mutuamente. El límite del cuerpo no es una capa, no es la piel, no es una cosa, sino más bien es un proceso. Por lo tanto, el cuerpo puede considerarse como un organismo extendido, anidado con el espacio y el entorno que ocupa y rodea. El cuerpo humano ha desempeñado un papel significativo en la evolución histórica de la teoría y la práctica arquitectónica, desde Vitruvio hasta hoy. La figura humana de Vitruvio fue concebida como la primera imagen donde el cuerpo es representado dentro de una geometría, guiando la disciplina por siglos en la búsqueda de la proporción ideal del espacio basándose en la proporción canónica del cuerpo humano. Durante el Renacimiento, otras exploraciones reafirmaron el uso del cuerpo como medida, entendiendo la complejidad del sistema de forma cuantitativa y cualitativa. Sin embargo, durante la modernidad, el predominio de la lógica cartesiana, diferenciando cuerpo y medio ambiente y cuerpo y mente, convirtió al cuerpo en un componente estático, reduciéndolo a un objeto entre otros objetos, transformándolo en un instrumento diagramático para medir, escalar y dimensionar, limitando su potencial. La obsesión del diseño a través de la norma se consolidó sobre la suposición de un conocimiento absoluto de lo que un cuerpo es, homogeneizando raza o género para valorarlo o denigrarlo. Los estándares de Le Corbusier, Neufeld, Dreyfus y Otto Neurath son visiones explícitas de estas ideas, creando entornos que desatienden la complejidad de la experiencia corporal, limitando, controlando y restringiendo comportamientos y tipos de cuerpo. Como resultado, la práctica del diseño arquitectónica ha sido explorada desde esta visión lógico-racional, desde un enfoque normativo y estándar, desde el cuerpo abstracto, ignorando la corporeidad, los sistemas perceptivos y la complejidad del cuerpo humano como entidad, marginalizando todo lo que queda fuera de la norma. Sin embargo, el paradigma del espacio cartesiano ha evolucionado en términos filosóficos, reconociendo su dimensión corpórea y experiencial. Para Merleau-Ponty, el espacio no es neutral, implica acción, percepción y experiencia. Para Lefebvre, el espacio se define al ocuparlo y habitarlo con y a través del cuerpo, estableciendo una relación física y psicológica con él. Más reciente, Sarah Robinson define al espacio como un envolvente que se extiende desde nuestros sistemas corporales, biológicos y perceptuales, condicionado por nuestro estado emocional y somático. A pesar del giro filosófico, en la arquitectura, convencionalmente, el cuerpo se ha utilizado como diagrama en el proceso de diseño. Y la pregunta es, ¿existen otras maneras de diseñar arquitectura basadas en el cuerpo experiencial? La propuesta busca expandir el conocimiento sobre el cuerpo humano a través de otros campos y prácticas: neurociencia, ciencias cognitivas, teoría de la corporalización, percepción, artes performativas y visuales, para identificar y extraer principios y mecanismos con el fin de resituar o reformular los fundamentos del diseño a partir de la experiencia corpórea en el proceso de diseño arquitectónico. La existencia humana es fundamentalmente una condición encarnada, es sensorial y corporal. Basado en la teoría fenomenológica, Mark Johnson define el concepto de embodiment, que se traduce en encarnación o corporización, como la ocupación del espacio por parte del cuerpo que comienza en el propio cuerpo. Por otra parte, en el campo de la neurociencia se ha revelado la inseparable relación entre la acción corporal
y la intención mental. Pensamos e imaginamos a través del cuerpo. Al imaginar, hacer o entender, los mismos patrones neurológicos se activan. El sistema sensorial motor controla los movimientos conscientes y también los inconscientes, los realizados y también los imaginados. Como explica Johnson, es a través del cuerpo que se sienten, experimentan y se definen los conceptos espaciales, como por ejemplo contención, equilibrio, fuerza o movimiento. En ese sentido, la encarnación o corporización podría entenderse como un fenómeno de la arquitectura. Y de esta manera, el cuerpo se reconocería como agente central, priorizando la experiencia corporal en el proceso de diseño arquitectónico. Se busca repensar la arquitectura como una práctica que se activa desde y a través del cuerpo, como una extensión humana, produciendo una respuesta espacial. De esto surgen tres cuestionamientos fundamentales. ¿Cómo podemos emplear el cuerpo humano para dar forma al espacio? ¿Cómo investigar la relación entre el cuerpo y el espacio a través de la materia? ¿Y de qué manera podemos explorar ideas arquitectónicas mediante el cuerpo? La corporeidad se ha manifestado y materializado a través de pensamientos, rituales y hábitos, marcas corporales, accesorios, ornamentos, prendas, artefactos, representan acciones y construcciones del ser humano a través del diseño del propio cuerpo. Para Beatriz Colomina, a través del diseño y la tecnología, el cuerpo humano ha sido constantemente redefinido y transformado, redefiniendo a su vez la práctica y los procesos de diseño. A pesar del uso exacerbado del cuerpo como estándar normativo en el diseño arquitectónico, otras interpretaciones han cuestionado su reducción diagramática y simbólica, redefiniendo su potencial como campo y discurso experimental e interdisciplinario. El diálogo entre el cuerpo y el espacio ha sido abordado de múltiples maneras, demostrando el papel fundamental del cuerpo en la configuración del espacio. El espacio como experiencia, al fusionar cuerpo, espacio, objeto a través de un artefacto como arquitectura corpórea. El espacio como proceso vivo que interactúa con el cuerpo a través de una piel maleable para la transformación mutua. El espacio como extensión humana para habitar mediante la integración y la interacción con los objetos. El espacio como acción, las acciones del cuerpo que generan y modifican el espacio. El espacio como extensión corporal para amplificar la experiencia y la percepción del espacio. El espacio íntimo, contenido, al encerrar o contener al cuerpo o partes de él, generando una atmósfera diferente al exterior. Y el espacio como organismo, donde la luz, la energía, la temperatura, los fluidos o microorganismos generan y forman y modelan la experiencia de cuerpo-espacio, modificándose mutuamente. La separación entre cuerpo y espacio física y conceptualmente es una ficción histórica, un paradigma que considera el cuerpo desde la piel hacia afuera y al espacio como una entidad estática y aislada. Pero el cuerpo y el espacio son entidades que trabajan en continuidad. Sin cuerpo no hay percepción ni espacio, ni arquitectura que percibir. Habitamos a través del cuerpo y con el cuerpo. El espacio arquitectónico debe ser entendido como un proceso, como un sistema y como un verbo que se extiende desde nuestra estructura y sistema corporal, que implica cuerpo, medio y ambiente.
La experiencia espacial no se basa en la abstracción, por el contrario, se basa en las posibilidades que ofrece, affordance, como lo define Gibson, los eventos, las acciones, los lugares y los fenómenos capaces de ser aprehendidos y experimentados a través de la exploración corpórea. A través de esta reflexión surge la posibilidad de repensar el papel del cuerpo humano desde una perspectiva corpórea y sensible en la práctica del diseño arquitectónico. Es desde la práctica docente que ha sido posible trazar e indagar sobre esta línea de investigación. Arquitectura a través del cuerpo define la colección de experimentos pedagógicos. La aproximación a la arquitectura a través del cuerpo humano emerge como un concepto y principio generador que guía el proceso de enseñanza de diseño arquitectónico en el estudio de fundamentos, en el primer año del programa en la Escuela de Arquitectura de Umeå, en Suecia. Este enfoque pedagógico articula nuevas perspectivas sobre la arquitectura, explorando como elementos fundamentales al cuerpo-espacio como protagonista, la materia, la gravedad y la luz. Los procesos de diseño o prácticas creativas poseen un conjunto específico de reglas, lógicas, procedimientos y estructuras, pero solo pueden ser adquiridos, dominados y desarrollados a través de la experiencia práctica y de la investigación empírica, a través del hacer como modo de pensar. La arquitectura a través del cuerpo es la principal estrategia y principio pedagógico que articula y guía el proceso de aprendizaje del diseño arquitectónico en este taller. Un andamio es un sistema temporal que ofrece orden, soporte y forma a la estructura mientras se ensambla, desapareciendo con el tiempo pero dejando su huella en la forma construida. Por lo tanto, me gusta definir al estudio como una estructura de andamiaje que deja su huella como memoria impresa y encarnada del conocimiento disciplinario y metodológico de la arquitectura. El estudio de diseño y fundamentos fue fundado como un laboratorio en 2017, con la intención de proporcionar una plataforma de aprendizaje para la experimentación y la investigación en arquitectura, pensando y creando a través del cuerpo y de las manos. El estudio se ha desarrollado sobre dos conceptos principales, a partir de los cuales se ha construido tanto la estrategia pedagógica como el carácter distintivo que impulsa la exploración y la evolución del taller. Pensar a través del cuerpo y pensar a través de las manos como extensión del cuerpo. En prácticas tradicionales, los cursos introductorios generalmente comienzan con casos de estudio, con aproximaciones técnicas o entrenamiento programático, inclusive con instrumentalización digital. En el estudio Fundamentos implementamos y exploramos una metodología alternativa para iniciar este proceso, comenzando con el cuerpo humano, dibujándolo, descomponiéndolo, investigándolo, diseñando y experimentando de múltiples maneras, en 2 dimensiones, 3 dimensiones, a través del dibujo, de la maqueta, del video, del performance y de la fotografía, explorando el espacio y el paisaje desde lo corpóreo y la representación arquitectónica no como simulación, sino como experiencia real a escala del cuerpo. Este enfoque revisita algunos de los modelos pedagógicos radicales de la modernidad temprana, como los cursos propedéuticos del Butemas en Rusia y de la Bauhaus en Alemania, utilizando como referencia central los experimentos de Oskar Schlemmer, que cambiaron el paradigma de la educación en arquitectura, explorando su naturaleza interdisciplinaria, combinando múltiples formas de arte, escultura, pintura, teatro, danza,
carpintería, escenografía, etc., redefiniendo su dimensión explorativa. El principal objetivo pedagógico de Fundamentos no es enseñar únicamente un conjunto de habilidades artísticas o técnicas, sino formular una nueva forma de explorar y pensar sobre la arquitectura, así como cultivar una nueva actitud hacia lo que la arquitectura es o podría ser, como una práctica corpórea. El cuerpo es más que una herramienta inicial para generar la idea. Se convierte en noción, instrumento y mecanismo central para explorar el espacio de múltiples maneras, cambiando de escala, de material, de método y formato. Pensar a través del cuerpo significa activar los sentidos, más allá de lo visual, hacia una percepción total, tomando conciencia del peso, posición, comportamiento e interacción del cuerpo en relación con su entorno, así como su propia composición. Este enfoque encarnado, corpóreo, requiere de una relación o interacción directa con la materia física para explorar propiedades corpóreas, visuales, espaciales y táctiles. Por lo tanto, el modelo, la maqueta a escala de la mano, se utiliza como principal método de diseño, no como resultado ni como simulación, sino como medio para triangular cuerpo, espacio y materia. Es a través de la mano que el artesano, escultor o arquitecto puede dominar la materia y la técnica y así construir una idea. Las manos actúan como una herramienta que se mueve entre la materia y el pensamiento, entre el cuerpo y el espacio. Aprender haciendo forma parte de cualquier tipo de artesanía, proceso creativo o proceso de diseño. Pensar a través de las manos, como extensión del cuerpo, significa pensar a través del material, entender sus propiedades, traducir ideas en materias, conceptos en proceso, revelando que el pensamiento y la acción ocurren simultáneamente. El tema del estudio, arquitectura a través del cuerpo, despliega formas alternativas de pensar y operar sobre la arquitectura, revelando nuevos potenciales sobre la disciplina. La arquitectura como disciplina performativa, la arquitectura como práctica corpórea y la arquitectura como proceso y como método. Por lo tanto, la investigación se mueve entre tres líneas principales: la configuración del espacio a partir de la exploración del cuerpo humano como dispositivo de pensamiento, la construcción del espacio a través de la articulación de movimiento, materia, gravedad y luz, y el proceso arquitectónico como método encarnado, iterativo y generativo. La estructura pedagógica se define a partir de una serie de experimentos como dispositivos didácticos altamente prescriptivos que revelan la pedagogía de su creación. El proceso está estructurado como continuo, pero no lineal, y los ejercicios son independientes, pero interconectados, construyendo un desarrollo progresivo en el proceso de aprendizaje del diseño arquitectónico. Dentro de la noción de laboratorio, los experimentos están diseñados como una colección sistemática de exploraciones conceptuales, encarnadas, formales, materiales y espaciales, que iteran y se multiplican cada vez que una idea se elabora a través de un proceso de investigación analógica, utilizando manos y por ende cuerpo. Dentro del estudio se implementan múltiples métodos de diseño para guiar el proceso en la exploración, representación y comunicación del proyecto. El método define el cómo
cómo pensar, cómo diseñar, cómo traducir ideas, cómo materializar conceptos. En el estudio nos movemos desde métodos de observación sobre cómo ver, cómo leer, cómo escuchar, hacia métodos de representación sobre cómo dibujar, cómo mapear, cómo analizar, a métodos exploratorios sobre cómo elaborar, ensamblar, fabricar. Los métodos de experimentación visual, corpórea y material en arquitectura permiten a los estudiantes desarrollar una nueva forma de pensar, diseñar y desarrollar un proceso arquitectónico. Algunos de los métodos que exploramos son el performance como análisis espacial en escala 1 a 1, la descomposición y recomposición como método generativo, el modelo como herramienta de diseño táctil, los procedimientos tectónicos y estereotómicos como procesos materiales, el análisis, la diagramación y el mapeo de fenómenos a través del cuerpo, el prototipado como experimentación material a escala y la documentación como proceso arquitectónico. A través de este enfoque aspiramos a producir, o aspiramos dentro del aprendizaje individual y colectivo de un taller, aspiramos a producir una colección de artefactos experimentales, un catálogo de conceptos y una matriz de operaciones y estrategias arquitectónicas que exploran el diseño del espacio desde lo corpóreo. Matriz o estrategias que pueden ser implementadas no solo en el primer año, sino luego en el segundo, tercero, cuarto, quinto, que digamos se integren a la manera de pensar y hacer en la arquitectura. Una secuencia de experimentos articula el proceso, pero para profundizar haré un acercamiento en uno de ellos, que es un experimento corpóreo, cuerpos espacializados. Cuerpos espacializados es un experimento proyectual donde los estudiantes en pequeños grupos diseñan y construyen una serie de artefactos arquitectónicos que tienen la capacidad de activar la conciencia de la interacción entre el cuerpo y el espacio. El método utilizado es Art-Based Research, o línea de investigación basada en método artístico. Es una práctica de investigación participativa que conecta la práctica corpórea y visual con prácticas de investigación más tradicionales, donde el arte se utiliza para capturar significados que de otra manera serían inefables. Tanto el artista, arquitecto, investigador, docente, como los estudiantes utilizan disciplinas artísticas para explorar experiencias corpóreas, no dichas y sensibles, de manera sistemática y metódica, como lo es la relación multidimensional entre el cuerpo y el espacio. El cuerpo se analiza y explora como instrumento geométrico, espacial, mecánico, sensible y performativo para descubrir y reconocer la interacción que hay entre el cuerpo y el espacio. Es una exploración interdisciplinaria que revela cómo el cuerpo, el espacio y el movimiento se relacionan entre sí, cómo el movimiento induce tensión y fluidez, cómo el espacio afecta al movimiento y la velocidad, y cómo el cuerpo crea espacio dentro del espacio. El proceso se estructura en 4 partes interconectadas: toolbox, análisis, síntesis, construcción y performance. El primer momento explora cómo pensar a través del cuerpo, tomando conciencia del cuerpo, en movimiento, en pausa, aislado y en relación con el espacio y el entorno y otros cuerpos. Esta primera fase se basa en explorar los principios fundamentales de la danza, espacio, tiempo, esfuerzo y forma, como una herramienta para activar los cuerpos en el espacio, explorando el movimiento, reflexionando sobre la experiencia, dibujando y comunicando con el cuerpo. La siguiente fase explora el pensar a través de las manos, tomando conciencia de la forma en que operamos los materiales.
La elaboración y la fabricación determinan nuestra forma de traducir las ideas abstractas en objetos concretos. Manipulamos múltiples materiales, lineales, planos, rígidos, flexibles, entendiendo su potencial, su limitación y explorando lógicas, sistemas y patrones. La fase de documentación se adentra en la exploración de los movimientos corporales bajo distintas condiciones físicas, genérico, situado y descontextualizado. El cuerpo en movimiento se documenta detalladamente, utilizando la fotografía como herramienta para descomponer y registrar las fases sucesivas de la secuencia, como un sistema de stop motion analógico, inspirado en el método de cronofotografía de Edward Muybridge. En esta fase se seleccionan, prueban y definen consciente e inconscientemente movimientos como coreografía inicial, llevando la atención a las acciones del cuerpo y sus relaciones. Este proceso se repite varias veces, según cada condición y número de cuerpos en la escena. La variación en el contexto permite cambiar el enfoque de un cuerpo descontextualizado a una ubicación más concreta. Y por lo tanto, la coreografía se reconsidera en función de cómo el entorno puede influir en el tipo de movimiento. Basándose en los datos recopilados y utilizando la geometría como herramienta de abstracción y composición, comienza el proceso analítico. El objetivo aquí es desdibujar la figura literal del cuerpo, explorando la geometría invisible que éste produce, compuesta por fuerzas, alineaciones, direcciones, ejes, tensiones, conexiones o interacciones entre cuerpos y superficies. La síntesis se centra en diseñar, prototipar y fabricar un artefacto espacial. El proceso comienza traduciendo una selección de trazos bidimensionales en objetos tridimensionales, utilizando alambre de metal como herramienta para visualizar geometría en el espacio y así poder materializar o dibujar volúmenes. Después de la abstracción, volvemos al cuerpo, basándonos en los volúmenes de la estructura de alambre y utilizando un muñeco que simula al cuerpo, introducimos el movimiento, la escala, la materialidad y el pensamiento constructivo. Este modelo se utiliza para probar nociones de sistema, modularidad, articulación y transformación. Y basándonos en ese modelo a escala 1:10, los estudiantes extrapolan los aprendizajes y definen una estrategia para realizar la estructura en escala 1:1, el artefacto arquitectónico a escala del cuerpo. La exploración evoluciona desde mapear los movimientos corporales, trazar lo invisible, crear volúmenes de alambre, prototipar sistemas, hacer un levantamiento del artefacto 1:1 situado, ejecutar y realizar con el cuerpo. Es un proceso progresivo y consecutivo, donde la relación entre los pasos no es una traducción literal, sino una metodología flexible, abierta a la interpretación y a la iteración. El performance juega un papel fundamental a lo largo de todo el proceso. No es un resultado ni un objetivo, sino más bien una herramienta de diseño que informa el proceso, validando y desafiando la estrategia. Los estudiantes visten, habitan, sostienen y conectan sus cuerpos a sus artefactos durante la fase de diseño y construcción, modificando y ajustando tanto la estructura como los movimientos según las diferentes articulaciones y descubrimientos inesperados.
Estos artefactos arquitectónicos dependen del performance. Sin cuerpos, los artefactos no podrían funcionar por sí solos. Los cuerpos activan los artefactos y los artefactos permiten, restringen o invitan a los cuerpos a moverse de cierta manera, transformándose constantemente entre sí, revelando infinitos tipos de composiciones, formas, volúmenes, límites y espacios, como un organismo vivo. Este ejercicio, siguiendo el enfoque de Schlemmer en las danzas de la Bauhaus, resalta las posibilidades del cuerpo como una herramienta personalizada, como un instrumento flexible para percibir e informar las posibilidades espaciales, como una herramienta del diseño arquitectónico. Según la neurociencia, cualquier actuación, performance, danza, teatro, es capaz de activar las neuronas espejo en la audiencia, por lo que los descubrimientos realizados por los estudiantes, artistas, se transfieren de manera emocional, cognitiva y somática a los espectadores. Por lo tanto, el uso del performance como método central define el uso del cuerpo como lente para capturar los fenómenos espaciales. Para concluir el ejercicio de 2 semanas, se lleva a cabo una performance colectiva y pública. Los estudiantes aprenden a través de su propia experiencia, logrando múltiples resultados, como por ejemplo, el enfoque corpóreo como pensamiento abstracto, la conciencia del cuerpo en el espacio al entender conceptos como escala, distancia y affordance como capacidad de acción, la geometría como sistema de orden y herramienta de composición, la estructura como materialización de un sistema tectónico, la articulación como conexión entre los componentes para permitir la transformación, el movimiento como componente de diseño, el material como medio físico para traducir las ideas, la coreografía como acto performativo, como interacción efímera que construye significado, la envolvente como superficie táctil y maleable que contiene y enmarca, y el concepto de lugar como la construcción de una experiencia, una memoria y un significado. Estos artefactos arquitectónicos pueden ser leídos o reconocidos como una arquitectura primaria, un tipo de arquitectura que emerge del cuerpo hacia el espacio, un espacio que celebra el cuerpo, proporcionando nuevos significados en relación con esta forma obvia pero radical de pensar, activando la conciencia del cuerpo en el espacio. A través de este experimento, los estudiantes pueden visualizar y materializar la relación inseparable entre cuerpo y espacio, y también demostrar que la forma y el espacio arquitectónico se originan y se fusionan con el cuerpo humano en múltiples escalas. Desde el 2017, este experimento sigue desafiando, probando y explorando, empujando los límites de la disciplina, combinando otras artes, inclusive música de improvisación, eliminando la idea del escenario, haciendo que el público se mueva junto con los artefactos y más. Durante estos años, los resultados se han recopilado para poder hacer un estudio sistemático que podría conducir a encontrar patrones de aprendizaje y conceptualizar el fenómeno de la interacción entre el cuerpo y el espacio. El estudio, como experimento pedagógico, se centra en explorar el potencial de la experiencia corpórea como herramienta para el diseño arquitectónico, así como demostrar que la pedagogía de la arquitectura es la arquitectura misma, como proceso con agencia material, práctica intelectual y enfoque corpóreo y situado. En este viaje intenso, nuestros estudiantes aprenden a pensar a través del cuerpo y la mano como extensión del cuerpo, desarrollando una nueva actitud hacia la disciplina, descubriendo el proceso como una manera de trabajar, desarrollando un nuevo lenguaje hecho de acciones, gestos y pensamientos. Durante los últimos 8 años,
la enseñanza y el estudio se han convertido en mi práctica y casi de manera inconsciente ha formado y ha influenciado el terreno de mi investigación, que en este momento se encuentra en proceso de formulación y postulación para estudios de doctorado. Arquitectura a través del cuerpo tiene la intención de cuestionar el paradigma actual de la práctica de diseño arquitectónico y su relación con el cuerpo humano, desde el diagrama hacia la experiencia corpórea, para expandir los límites de la disciplina arquitectónica, como una práctica performativa, como una práctica corpórea y como un proceso y método. Gracias. A pensar desde otra perspectiva, quizás la más básica y obvia, y eso mitiga muchísimo esta tendencia a únicamente entender la arquitectura como un gesto formal. Es tan problemático y además juegan, es lúdico. Yo tengo muchas preguntas que surgen de escucharte, pero primero quería abrirlo al público. Este es un espacio, un tiempo que nos damos para conversar, así que si alguien se anima, tiene alguna pregunta, alce la mano. O si no, me lanzo yo. ¿Cuánto dura ese proceso? ¿Cuál proceso? Este proceso de formulación. Ok, ahora te tengo. La pregunta es mía. El estudio, fundamentos, dura un año. O sea, es el primer año de iniciación o el primer año de la carrera de arquitectura. Y ese año está dividido en 2 semestres y esos semestres están compartimentalizados en bloques o semanas, y cada 2 semanas o cada 3 semanas, dependiendo del esquema, del tiempo, del calendario, es un ejercicio, es un experimento. Entonces realmente son ejercicios muy intensos, muy cortos, de múltiple producción. Por ejemplo, este ejercicio, el de cuerpo espacializado, es un ejercicio que dura 2 semanas apenas. Y en esas 2 semanas los estudiantes deben conceptualizar, analizar, fotografiar, documentar, idear, producir, fabricar y además deben actuar. Entonces, bueno, cada ejercicio dura entre 2 o 3 semanas y está todo diseñado de manera progresiva, de manera que lo que aprenden en un ejercicio, digamos, se conecta o le permite, le da las bases para la siguiente variable de complejidad. Entonces realmente el taller, creo que aquí hay una imagen que lo muestra, está como formado por esto, cada imagen, o sea, esto es una secuencia de experimentos, de ejercicios. Cada ejercicio son 8 páginas de contenido entre la explicación de las etapas, los temas que se exploran, el vocabulario que manejan y obviamente los entregables, o sea, lo que deben producir. Y ellos tienen, 2 semanas por cada uno de esos y eso dura un año. Y esto es en el curso de diseño. Por muchos años yo también tenía a cargo el curso de tecnología y eran aparte, pero yo trataba de explorar de la misma manera toda la integración se hacía desde el cuerpo y así construíamos pabellones y hacíamos otras cosas, pero hoy conté un poco el taller de diseño. Hola Carlos, ¿qué más? Hola José. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias. Bienvenido. Mira, Gracias. bueno, yo llegué un poquito tarde, no sé si tú lo explicaste al principio, pero o sea, yo también tengo un montón de preguntas. Primero, me sorprende además que la gente que aparece en las fotos, o sea, los estudiantes que aparecen en las fotos se ven como grandes, no se ven como mayores, no se ven tan chiquitos.
Bueno, por eso. Pero yo también sé que la escuela de UMEA tiene, una de las características es que tiene estudiantes de todas partes del mundo, ni siquiera de todas partes de Europa, tiene muchísima gente hasta de África, Sudamérica. La pregunta tiene que ver con cómo, o sea, ¿qué hay antes de esto y qué hay después? Porque ustedes están organizando no por semestre, sino por año, es la cosa. Es por año, pero el año está dividido en 2 semestres. El año está dividido en 2 semestres, esto es el primer semestre de ese año. Esto es, no, o sea, este ejercicio es 2 semanas del primer semestre. 2 semanas, Pero yo, 2 semanas, pero yo doy todo el año. Ah. Yo les enseño todo el año. Ok, pero lo que me gustaría que hiciera como, bueno, curiosidad académica. O sea, porque esto está buenísimo como para enfrentarse a uno mismo, pues, a las dimensiones del cuerpo humano y a través del cuerpo a los materiales y tal, y el espacio. Pero esto me imagino que al final se arquitecturiza y van a otras escalas y terminan produciendo unos objetos más complejos. Sí, por ahí sí. van las cosas. Sí, sin duda. O sea, yo hoy, digamos, en las imágenes que ilustran como la narrativa, como decía, no hay orden cronológico, pero sin duda hay una lógica, está todo diseñado milimétricamente para entender qué es lo que viene antes, qué es lo que viene después, y digamos que el primer semestre se concentra en múltiples exploraciones y experimentaciones materiales formales desde y a través del cuerpo. Y en el segundo semestre exploramos el paisaje desde y a través del cuerpo. Creo que había algunas imágenes que mostraban cómo ellos, para explorar el lugar, deben utilizar el cuerpo no como medida, sino como dispositivo para generar la idea. Inclusive se enfrentan al paisaje en distintas condiciones climáticas, con nieve, sin nieve, con hielo, y el cuerpo es como esa excusa para generar la idea. ¿Sí? A partir de la lectura del bosque, yo ahorita no me acuerdo, creo que aquí habían aparecido imágenes de esa segunda fase. Y el cuerpo se convierte como en esa herramienta, y luego a partir de ahí se conceptualiza en, a través de qué material, o a través de qué elementos, es a través de la topografía, o es a través de elementos tectónicos, pero obviamente hay una traducción o traslación de esa idea del cuerpo en el espacio, el cuerpo en el paisaje, a unas arquitecturas primarias, evidentemente porque es primer año, pero genera lecturas del lugar, construimos también el 1-1, hacemos como múltiples experimentos. Marisabel. Bueno, yo esta es la segunda vez que escucho esta charla y realmente... ¿Puedes hablar un poquito más duro? Perdón. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Ok, esta es la segunda vez que yo escucho esta charla y me sigue conmoviendo muchísimo. Y bueno, la primera vez yo noté unas cosas que las retomé ahorita, pero para hacer como reflexiones. A mí me llama mucho la atención varias cosas, pero creo que la que más me llama la atención y con la que me identifico más es cuando hablan de la geometría invisible del cuerpo. Porque, bueno, hay algo que me gusta mucho y que yo escribo y tengo un blog, que le llamo narrativa invisible. Entonces, como que el tema de la geometría invisible es como... Es curioso porque la narrativa invisible para mí es como eso que te está escribiendo cuando no estás escribiendo. Y la geometría invisible entonces podría ser como lo que te está dibujando, lo que te está trazando cuando no estás dibujando y cuando no estás trazando. Entonces eso me parece muy bonito. Y estos ejercicios con el cuerpo que dices que los vistes y habitas estos artefactos arquitectónicos, yo como que hago esa analogía como con la ciudad, porque la ciudad también puede ser como un artefacto que lo vimos, que lo transformamos, y que tenemos que pensarla, como dices, del cuerpo hacia el espacio. Entonces me parece muy bonito como estos ejercicios y estas exploraciones que no solamente son objetos, sino pueden ser como analogías de la misma ciudad o de la misma arquitectura. Sí, buenísimo, gracias. Indiscutiblemente, la idea un poco es partir, o como la intención es que los estudiantes se aproximen al espacio desde su propio cuerpo y en quizá en un contexto contenido,
pero luego, y creo que era lo que José Alejandro preguntaba, cómo luego se aproximan a la ciudad o al contexto en general. En este caso, bueno, nosotros trabajamos con el paisaje y digamos que se aplica la misma lógica, ¿no? Creo que esa relación cuerpo-espacio evidentemente aplica o se entiende en todas las escalas. O sea, el cuerpo en el espacio contenido, el cuerpo en el espacio de la ciudad, el cuerpo en el espacio doméstico, el cuerpo en el espacio. Y nosotros utilizamos como esta herramienta como para que ellos visualicen el potencial y como esa interacción que existe entre el cuerpo y el espacio a través del movimiento. Entonces es una manera para que ellos lo visualicen, lo toquen, de que sea tangible y de que no se quede como en una abstracción o como una idea poética, sino que realmente lo logren como captar y asimilar para luego aplicar. Porque la idea, evidentemente, en este caso, es que todo lo que exploran y aprenden en este primer año les dé las herramientas para enfrentarse a un segundo, tercer y al resto de su carrera. Entonces, para nosotros es como muy importante que todo lo que hacemos en el taller quede como huella. Y ha pasado, y me pasa, que los veo en el año siguiente y aplican cosas que aprenden en el primer año. Y siempre hay esa reflexión. Inclusive llegan al máster y hay muchos paralelismos, inclusive, con los métodos que aprenden en el primer año y cómo eso lo pueden aplicar en un año posterior y obviamente amplificar y complejizar. Gracias. Bueno, antes que nada quería felicitarte porque he visto tu crecimiento como profesional, ahora como maestra, de otros pequeños que me imagino que le das muchísima alegría a través de todo lo que le estás proponiendo. Es interesantísimo cómo tratas de desdibujar el límite entre lo que es espacial arquitectónico y lo que es espacial de danza. Sí. Y eso me parece muy, muy valioso. Entre esas barreras que se pueden romper, te comentaba que también podríamos acudir a los ejemplos de Uraz con Nacho Urbina, Sí. que trabaja todo lo que viene a partir del cuerpo y de entender el cuerpo. Pocos años son jóvenes, muchos años, tienen más que contar con dificultades y ahí se podrían resolver muchas cosas de decir. Pero quería hacer referencia a un ejemplo que a lo mejor vivimos juntas cuando fuimos a Boston, que era un grupo de danza que es un lugar muy hermoso que se llama Ica, un lugar de museo. Y los bailarines se trataban de dibujar las ventanas que existían en el sitio. También había unas rampas por las cuales ellos rodaban los cuadrolitos hasta el piso, hasta lo que era el borde marino, o de alguna manera iban subiendo, escalando lo que era la galería que veía al agua. Y esa conexión con el espacio ya saliendo del caparazón pequeño, que es lo que nos están enseñando, que es el primer nivel, quizás también interesa una reflexión a la biología, que no es solamente el cuerpo con el cascarón directo, sino también el cuerpo con el espacio más allá de lo que es inmediato de las cuatro paredes. Me parece que es una búsqueda súper interesante que hay que abordarla más profundamente y que por supuesto que una tesis doctoral ya está lista y que bueno, que la aplaudo mucho. Y te preguntaba, la última cosa que te quería preguntar es, ¿qué pasa con la música, por ejemplo, de tu país? A lo mejor son inspiraciones. Había esta bailarina maravillosa alemana que usaba las canciones de Simón Díaz, que eran una inspiración maravillosa en su trabajo espacial también. O podría ser también el Caribe, de alguna manera introducir tus raíces, se las muestres a ellos, porque quizás no dan formas tan herméticas, sino formas un poco más orgánicas, o un poco más desordenadas, o un desorden más caótico que corresponde un poco a tus raíces. Entonces lo que te iba a sugerir era que incorpores esa carga que tiene una historia que está llena de todo tipo de ese caos del que somos. Gracias, María Isabel. Bellísimo. Carla, muchísimas gracias, de verdad
wow, se pierde toda esta investigación a lo que esperábamos. Primero una reflexión a los profesores aquí en las facultades de enseñarle a los alumnos, empezando mucho más esta relación arte, arquitectura, espacio, arquitectura, proporciones, arquitectura, antes de saltar a hacer tantos edificios y tantas. Entonces de repente, ya que están aquí, hacer como un taller online o algo en el que podamos hacer esta mezcla de algo más experimental con nuestra escuela. Una cosa cortita, hace un tiempo Henry Rueda hizo una presentación muy bonita, Isabel también la escuchó. Él era para diseñar un mobiliario, ¿no? Entonces él pone como ejemplo todas nuestras, hablando también del tema que puedes incorporar elementos más primogéneos, de cómo nuestros Yanomami siguen trabajando con objetos que se relacionan uno a uno con el cuerpo. Cuando ellos buscan la yuca en el campo para hacer el casabe, llevan atrás unas mochilas de un tamaño específico para que puedan hacer largos trayectos. Cuando ellos sacan esto y se incorporan a un elemento que se vuelve con lo que ellos van a convertir esto en ya la pulpa, tiene unas proporciones con la rodilla, con el cuerpo, con los codos, con los brazos, la longitud, que ya es un artefacto de uso. Entonces de repente investigar un poco también sería muy bueno para ver cómo antes sí lo usábamos, nuestra proporción a nivel de la arquitectura primera, homogénea, los artefactos que usábamos, que hoy en día hemos perdido, más allá del diseño de mobiliario, que creo que eso sí se usa con nuestras proporciones, hay muchas otras cosas que investigar por ahí. Gracias, Isabel. Bueno, en relación a lo de las colaboraciones o la posibilidad de vincularme o de revincularme con las escuelas de arquitectura aquí, evidentemente yo más que contenta, ¿no?, de hacerlo, con la Central, con la UCAP, la Simón Bolívar, y creo que lo que más me gusta de estar aquí es que este es un espacio múltiple, ya da esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí está José, está Alberto, está Marisabel, ustedes saben cómo contactarme. Y por otro lado, en relación a lo que dices de ese conocimiento quizá primitivo, ancestral, de la relación entre cuerpo, espacio, o cuerpo y tecnología, o cuerpo y diseño y tecnología, es un poco lo que Beatriz Colomina y Mark Wiley en el libro de Are We Human, un poco esa narrativa habla un poco sobre eso, como entender desde el ritual, las marcas corporales, los objetos, cómo todo iba informando no solo al cuerpo, sino al proceso luego. Había como un diálogo, ¿no? Entonces creo que eso sin duda me interesa indagarlo y profundizarlo, y me parece muy bonita esa idea de volver a las raíces, como lo dice Isabel, como lo dijo Marisabel, conectar o reconectar con lo que yo soy, evidentemente que no es que se ha perdido, o sea, yo creo que yo he tenido la oportunidad fantástica de poder diseñar y digamos, contagiar a mis estudiantes y a todos los que pasan por ahí con esa efervescencia, como lo decía Alberto, y esa pasión sobre el diseño, el espacio y la arquitectura, y creo que eso al final, digamos, es gracias a quién soy, a de dónde vengo. Creo que a mí siempre me ha interesado esa idea o ese espacio intermedio entre el arte y la arquitectura, entre las disciplinas artísticas. O sea, a mí siempre me ha interesado mucho eso. Creo que tengo también mucho que agradecerle a mi padre, porque los libros de Gego, Grusdier, etcétera, estaban en mi casa, las galerías que visité cuando era niña, y creo que todo eso de alguna forma está ahí. Entonces me encanta como esa idea de quizá radicalizarlo más o hacerlo más visible para encontrar quizá otras maneras, ¿no? O encontrar otros vínculos. Y bueno, lo que me interesa a mí es seguir como empujando un poquito, sea a través de la docencia, sea a través de un doctorado,
es como tratar de empujar la disciplina. Gracias. Hola, yo soy Stephanie Carrizales, llegué un poco tarde, pero había visto la información del espacio online y ahora en vivo y no me lo puedo perder. Yo soy bailarina de danza contemporánea y creo que algo que siempre ha sido como muy movilizador dentro de mi formación es cómo puedo vincularme, ¿no? Eso es lo que dices del entre, ¿no? A pesar, creo que el trabajo con el cuerpo me da esa posibilidad de que todas las diferentes áreas de conocimiento son una extensión de lo que soy, ¿no? Y entonces ahí volvemos como todo con lo que dicen las maestras de lo que me viene genio, ¿no? De lo orgánico. Y la primera piel es mi cuerpo, ¿no? Y desde allí pensamos y habitamos el mundo. Y hay un proyecto que me encantaría, bueno, si se da como el espacio también de compartir, yo anotada en este taller, ¿no? Que es la relación del cuerpo y la ciudad, ¿no? Entonces, como bailarina siempre estoy como ando por la calle contando dónde están mis pies, que me paso por aquí, las velocidades, la forma, a veces como quedarse de repente contemplando unas líneas, o cuando entras a una casa sientes por dónde te guía la casa, por dónde te lleva, y todo esto siento que se debe también al trabajo de la conciencia corporal. El trabajo, siento que de la conciencia corporal es algo fundamental y transversal a todo conocimiento humano. Y siento que en la medida, y esto también, bueno, por un trabajo también de enseñanza de diferentes personas que se dedican a cosas muy distintas, pero todos somos un cuerpo, ¿no? Entendemos la existencia también desde allí. Entonces creo que este espacio, bueno, me gustaría ya más adelante saber un poco más, como conectar un poco, pero es como algo soñado, pues siento que dentro de mi formación es como que aporto un granito de arena a que cada uno podamos tener cada vez más conciencia de nuestro cuerpo. Muchísimas gracias. Gracias. Sin duda, creo que la conciencia corporal, ese sentirte situado, sentir tu cuerpo, tu peso, estar como consciente de que tienes adelante, atrás, creo que eso es algo fundamental para un estudiante que empieza a estudiar arquitectura, y creo que es algo que o se da por sentado o no lo consideramos como algo prioritario o es tácito, pero creo que no lo es. Por eso, por un lado, es como una idea obvia, cuerpo-espacio en la arquitectura, claro, pero es también radical, porque realmente si uno mira un poco cómo los estudiantes aprenden directo a diseñar espacios, o sea, a componer y a abstraer y a traducir sin entender cómo eso afecta o desde dónde, o cómo eso se va a sentir o cómo eso se va a explorar. Entonces, creo que un poco esa es la intención, que los estudiantes durante este proceso construyan, desarrollen y forme parte de ellos esa conciencia de su propio cuerpo, y evidentemente desarrollen una sensibilidad hacia la idea de los múltiples cuerpos, que no podemos diseñar con un diagrama abstracto, que tenemos que tener una visión un poco más abierta, múltiple de lo que el cuerpo es. Y claro, tú como bailarina, evidentemente tienes una ventaja gigante en relación a los arquitectos. Yo creo que los arquitectos tenemos un hándicap, porque no nos enseñan, no nos forman de esa manera. Entonces creo que es un poco, y por eso yo dentro del taller, como se decía al principio, es un taller muy interdisciplinario. Siempre invitamos artistas, coreógrafos, bailarines, artistas de performance, para que nos compartan esa expertise, o sea, esa experiencia, esa experticia, y nos den herramientas para que nosotros podamos entonces aprender un poco más y ya luego, bueno, desarrollar nuestro propio camino con las propias variables de lo que es el espacio arquitectónico. Pero creo que sí, los bailarines tienen una ventaja sobre los arquitectos, así que esa idea de aprender los unos de los otros es muy importante. Sí. Evidentemente por ahí también viene. Hola Carla, ¿cómo estás? Bueno, estoy... Hola, estoy bastante, digamos, como orgullosa de escuchar y ver todo un poco como Marisabel,
corpóreo de otro ente que no necesariamente es el del ser humano. Y hago como esa dualidad, porque eso es como de verte desde afuera. Bueno, ahora, ¿cómo sería una casa de ese personaje o cualquier personaje, digamos, inventado? Pero creo que lo bonito de lo que nos presenta, por lo que no había visto, lo que has venido haciendo afuera, es cómo desde el autoconocimiento propio puedes empezar a entender, digamos, tu propia manera de ocupar el espacio. Y sobre todo, bueno, tuve la oportunidad de bailar pequeñas y de temas de las danzas y todas esas cosas. Digamos que antes de empezar a estudiar, o siquiera pensar estudiar arquitectura, lo tenía como muy vinculado. Y sí me cuesta mucho desde la docencia que, digamos, el estudiante que empieza o que tiene el interés de aprender a hacer arquitectura tenga la curiosidad de medir, o sea, de medir, o sea, cómo ocupo el espacio. Y me parece bonito todo digamos, la investigación desde el enfoque que lo tienes, desde el arte y desde entender de la manera más sensible y quizás más abstracta, como no llegarle a lo que comentaba Isabel, o sea, a componer, a hacer un espacio, sin entenderse a sí mismo cómo se ocupa. Entonces en eso estoy sumamente, digamos, agradecida de tener la oportunidad, uno, de que vengas acá y digamos, nos regales este tiempo de explicarnos todo este proceso de investigación y evidentemente los resultados. Y como comentaba, o sea, a mí en lo personal me encantaría poder tenerte acá online o como sea para, digamos, experimentar y que los muchachos acá también puedan tener este tipo de oportunidad y de tener otro enfoque de cómo aproximarse a la vida. Gracias, Lili. Buenísimo. Creo que obviamente la antítesis de tu trabajo ha sido la estandarización y cómo viviendo en un país como Suecia, que todo es bastante estándar, cómo eso ha chocado con tus estudiantes cuando comienzan el primer año y cómo en los siguientes pasos con las diferentes escalas, no solo arquitectónica pero también urbanística, ha chocado los experimentos que estás haciendo. Es una buenísima pregunta, porque creo que por un lado dar clases en primer año tiene sus pros y sus contras, obviamente. Creo que la gran ventaja de dar clases en primer año es que los estudiantes vienen como muy hambrientos de aprender, de trabajar, de crecer y de comenzar, ¿no?, a desarrollarse en su carrera. Y por otro lado, los estudiantes de primer año, que además esto es algo que digamos, he descubierto dando clases de primer año por 8 años, es que también llegan llenos de prejuicios. Y eso es algo que, bueno, sucede en todo el mundo. Llegan llenos de prejuicios, llegan llenos de preconcepciones de lo que van a aprender o de lo que tienen que aprender o de lo que ellos creen que tienen que aprender para poder ser arquitectos en 5 años. Y creo que en Suecia particularmente ha sido un trabajo bastante difícil, pero a la vez bastante gratificante, porque por un lado se ha demostrado que sí, los estudiantes llegan con una idea muy clara de lo que ellos creen que tienen que aprender para poder en el verano diseñarle la cabaña o la casa de verano al tío. Entonces ellos llegan como ya casi como un encargo, como del oficio, sin ni siquiera escuchar o ver las posibilidades de lo que la arquitectura ofrece y de lo que la arquitectura hoy en día es, que no es solo hacer edificios y que la arquitectura se puede, que digamos, la práctica se ha multiplicado y la manera de ser arquitecto hoy en día puede ser escribiendo, fotografiando, puede ser diseñando, puede ser no construyendo precisamente. Entonces creo que por un lado ha sido muy difícil romper ese paradigma con el que el estudiante sueco llega, que es que necesita saber diseñar la casa de verano en un año después de que empezó a estudiar y por otro lado eso me ha dado digamos, la oportunidad de sacarlos de su zona de confort y de realmente abrirles la visión, o sea, porque lo que ellos creían que lo que la arquitectura era una cosa así y lo que la arquitectura puede ser es una cosa, es un infinito universo. Y
y creo que eso ha sido para mí, ha sido difícil, pero mejor que haya sido difícil. Creo que cuando las cosas son difíciles, no sé, se genera ahí como una energía, ¿no?, más interesante, o como de verdad reforzar el cómo, el por qué lo hacemos. Eso me ha dado a mí la posibilidad de realmente cuestionar por qué lo estoy enseñando así o por qué lo debemos enseñar así. Y creo que el feedback o la respuesta ha sido súper positiva. Los estudiantes terminan el año diciendo, wow, ya entiendo por qué hicimos eso en el primer semestre, ya entiendo por qué nos pusiste a dibujar el cuerpo humano en escala 1:1 en el piso durante 2 semanas, ya entiendo por qué hicimos un performance, ya entiendo y tener ese feedback cada año, digamos que ratifica la importancia de ese aprendizaje y lo que ellos están dispuestos a, digamos, a aportar luego cuando ellos se gradúen siendo arquitectos. O sea, realmente ya he visto una generación completa graduarse, he tenido la posibilidad de invitar alumnos que empezaron conmigo a dar clases conmigo y su aproximación es diferente, es súper sensible, es súper situada y cómo eso influenciará en el futuro de la arquitectura en Suecia no lo sé. Realmente estamos en un contexto muy pequeño. José lo decía, es una escuela, en Suecia hay 4 escuelas de arquitectura, para dar contexto. Umeå es una de las escuelas de arquitectura, es la más nueva en relación a Estocolmo, Gotemburgo y Lund, y Umeå es la que está más al norte, y en ese sentido, digamos, se convierte en un lugar interesante para los estudiantes, no solo del sur, sino de otros países de Europa, ir a descubrir este contexto tan diferente y tan exótico. Y creo que todavía no sabemos cómo eso va a impactar en el diseño ultra estandarizado que hay en Suecia y en cómo la ciudad crece y cómo la ciudad se expande. Los proyectos que se están construyendo, inclusive en Umeå, son un horror, y los mismos estudiantes han ido desarrollando esa visión crítica de esto no puede ser. Entonces yo creo que el cambio es difícil verlo ahora porque son apenas recién graduados, esa primera generación, y bueno, y ahí seguimos formando y tratando de construir y de amplificar esa idea de lo que la arquitectura es o de lo que la arquitectura puede ser y cómo este enfoque puede sin duda enriquecer esa aproximación al diseño en arquitectura. Entonces, bueno, eso. Creo que ya con esto vamos cerrando. Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu charla. Me encanta que lo apliques a nivel de doctorado, tu conocimiento. En eso estamos aquí, Marisol y yo, tratando de... Y claro, a medida que vas desmontando las ideas, que ahí lo llevan al doctorado, uno primero quiere llegar a aplicar. Y yo voy a decir esto, yo voy a normar esto, ¿no? De eso no trata el mundo de las esencias mismas. Sí. Yo estoy trabajando en percepción estética desde el punto de vista de la arquitectura del paisaje. Y bueno, lo último que hicimos para la Federación de Arquitectos Paisajistas, que era los 75 años, fue una competencia de arte, graduados, no graduados, no importaba. Pero era como tú te aproximabas tú, cómo ves tu paisaje en 25 años. Y la última palabra que vimos, percepción estética, es lo bello. Y lo bello es realmente tu trabajo. O sea, uno ve esto y ve la chica que baila y nuestra amiga acá. Y uno dice, arquitectura está en busca de lo bello. Es mentira que lo feo es lo que vamos a estudiar. Y cuando uno termina de ver tu percepción, y eso te lo va a decir de tu prené, te lo van a decir todos los filósofos contemporáneos. Y bueno, realmente el ejercicio es bello. Gracias. A ver, quizás para cierre y un comentario sin que termine en pregunta estando en Suecia y una conversación muy bonita que tuve con Alejandro ayer cuando estuve aquí el año pasado, de cuál es la pertinencia de estudiar arquitectura, y siento que el ejercicio, de una manera muy seductora y sutil, lleva al alumno a entender que las cuestiones de autor no son muy pertinentes en nuestra disciplina, cosa que va contra décadas y décadas de formación dentro de nuestro campo profesional. La posibilidad de colaborar o la ventaja de colaborar es clara, es evidente, la dependencia que se tiene entre ellos los estudiantes,
y como sabrán todos los profesores, o sea, los estudiantes siempre están muy renuentes a trabajar en equipos, nunca quieren tener una pareja con quien desarrollar, mucho menos 3 y 4, y eso es en detrimento de la profesión sin duda. Y la otra parte es que esta aproximación no necesariamente conduce a arquitecturizar, y voy a agarrar la palabra de José Alejandro, no conduce necesariamente a un objeto, puede conducir